Bueno, Buenos días. buenas tardes. Buenas tardes ya. Hoy les venimos a anunciar que hay una nueva tiranía en Bombillo Amarillo. Nos robamos el capítulo de hoy. Nos robamos el estudio completo. Los artistas van a mandar ahora. Los ilustradores Los ilustradores. mandan hoy en día. Completamente. Sí, claro. Chiste. Río para no llorar, Sí. básicamente. No, mentiras. Pero bueno, en este caso estamos los dos y vamos a empezar a hablar. Bienvenidos, primero que todo, antes que nada. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Bombillo Amarillo. Como saben, nos robamos. ¿Ya para qué? Aquí nos acaban de interrumpir. Problemas de producción. Bueno, una pequeña introducción. El nuevo capítulo de hoy lo haremos ilustradores. El equipo, Sí. Somos parte del equipo de arte de Bombillo Amarillo. Entonces, me presento. Soy Angie Vélez, actualmente soy la directora de arte del estudio y mi compañero. Yo soy Simón Parbias, yo voy y vengo de aquí para allá, a veces esto, a veces no. Pero también he tenido la oportunidad de dirigir el arte de algunos proyectos y de ser ilustrador y concept artist en diversas series y cortos animados. Muy talentoso, por cierto. Gracias. Digo lo mismo. Gracias. Bueno, y el día de hoy venimos a hablarles un poquito de cómo es, obviamente, pues, desde el arte y el diseño y la ilustración, todo, cómo es el proceso para un artista de pasar de ser estudiante a trabajar en la industria. ¿Cómo es ese punto de inflexión en el que pasamos de ser simples estudiantes a ya tener experiencia laboral? Sí, básicamente son como experiencias que hemos tenido porque digamos que ya se ha hablado antes de cómo hacer para entrar, pero hay muchas cosas que tal vez uno no sabe de una vez ya estás adentro, una vez entras, cómo es. Porque digamos que siempre te preparas para entrar, pero una vez estás, te enfrentas a unas situaciones nuevas que por lo menos a mí cuando yo empecé me paralizaron en algunos. Sí, totalmente. Pues bueno, otra parte de la introducción, bueno, Simón y yo somos ingenieros en diseño y entretenimiento digital, graduados de la UPB. Y sí, por ejemplo, nuestra carrera puntualmente es, a ver, ¿cómo la describimos? Es demasiado general. O sea, a nosotros nos enseñan, por ejemplo, técnicamente nosotros podemos desempeñar dentro de una producción animada cualquier rol, o sea, desde dirección, producción, guión, todo el arte, diseño de sonido, postproducción, o sea, cualquier rol. Es en teoría, porque Sí. igualmente como en cualquier carrera, uno empieza con un bagaje muy, muy pequeño. Entonces, Sí, totalmente. Vas a aprender, todo lo que vas a aprender lo vas a aprender en tu primer trabajo. Sí, yo siempre he dicho, independientemente de qué vayas a estudiar. yo siempre he dicho, uno en la universidad aprende como el 5% de las cosas que realmente uno debería saber para ser, digamos, competente laboralmente. Ese es como el primer golpe de realidad al que uno se enfrenta, porque, claro, uno sale de la universidad y empieza a ser parte del porcentaje de desempleados del país, pero hay tácticas que uno puede hacer como desde antes antes de graduarse, para que esa transición sea como mucho más suave, porque claro, uno en la universidad hace proyectos, trabaja, pero son proyectos universitarios, proyectos personales, son producciones muy diferentes a lo que es la industria en realidad. De hecho, yo tengo entendido, Angie, que tú, una ventaja que tuviste grande, porque claro, es muy diferente la naturaleza del trabajo en un trabajo de verdad que lo que haces en la universidad. Tú empezaste a trabajar en Bombillo desde antes de graduarte, ¿cierto? Sí, ese yo creo que es mi consejo estrella. Yo a todo el mundo le digo lo mismo.
porque de hecho hay varias personas que, por ejemplo, se acercan a uno pidiéndole consejos de portafolio, de cómo entrar a la industria. Y mi consejo literalmente siempre es el mismo. O sea, yo empecé a trabajar más o menos cuando estaba, que como en cuarto semestre más o menos. Y pues obviamente yo ahí en ese momento tenía cero experiencia. Estaba en cuarto semestre, no es como que haya visto hasta ese momento pues no tenía muchos conocimientos. Y claramente pues fue un golpe de realidad bastante fuerte porque uno pasar pues como de hacer ilustracioncitas sencillas a pasar a hacer los fondos de una serie o algo, o diseñar personajes, es difícil, pero fue de gran ayuda porque entonces, claro, en el momento en el que yo ya necesitaba, por ejemplo, conseguir mis prácticas, yo no tuve que hacer prácticas, yo simplemente las homologué y como ya tenía experiencia, pues simplemente seguí trabajando normal. O sea, nunca hice parte de los desempleados del país. Afortunadamente. Por ahora. Espero que no pase, pues. Pero sí, ese es como mi gran consejo. O sea, uno poder hacer contactos dentro de la industria desde joven, siento que es lo más adecuado para no morir en el intento. Sí, completamente. ¿Cómo fue, por ejemplo, mi primer contacto con la industria? Yo también empecé aquí en Bombilla Amarilla. Mis primeros 2 años fueron acá y fue un golpe de realidad porque yo siempre había sido muy, hasta diría obsesivo con el tema de aprender arte y de aprender arte para videojuegos y animación. Sin embargo, yo sí no trabajé nunca de verdad en un estudio antes de las prácticas, ¿sí? Y hay ciertas cosas que uno se encuentra cuando entra que son muy intimidantes. Por ejemplo, tú conoces pues uno cuando está aficionado, cuando está estudiando, cuando está preparando, conoce nombres. Entonces uno sabe que hay un storyboard, que uno sabe que él va a tener que hacer los escenarios basados en el storyboard, sabe que existe el diseño de personajes, las fichas de diseño, uno sabe que existe, pero cuando tú entras, te encuentras con unas exigencias que antes no te habías planteado. Mi primera experiencia fue en una corto animado para un video musical. Yo creo que yo te he contado esa experiencia. Famosísima. Para una youtuber. No es necesario decir quién es. Sí, no, ya no vamos a hacer publicidad gratis. Publicidad gratis. Pero en ese corto, pues fue mi primer acercamiento. Teníamos 3 semanas para acabar el video animado. Yo tengo una historia, mi primera experiencia fue algo parecida, pero dale, cuenta. Entonces, básicamente, yo entré en mi primer día, yo hablé con Daniel Vélez aquí, y él me explicó que había un Excel con las tomas que habían que hacer, y era como, tome la que usted quiera. Entonces, habían muchas preguntas que me surgían. Claro. Y yo no sabía en qué basar, no sabía ni qué hacer. O sea, básicamente entré... O sea, ¿te dieron que un desglose? Sí, me dieron un Excel con las pruebas. Ah, ok. Un Excel con las tomas que había que hacer, con los escenarios, y ponían cuál estaba listo y cuál no, pero yo no sabía, pues no había como un concept donde nos pudiéramos hacer continuidad, donde yo supiera cómo es el escenario, que esto solamente había como una guía de estilo, como, hey, es este estilo, pero era una ciudad, yo no sabía qué edificios poner, qué edificios tenía que hacer. Ahora yo ya sé que un proyecto que se hace rápido, que se hace digamos, en 3 semanas hay videos en donde lo que importa es que se vea bonito. ¿Sí? Las exigencias es que simplemente el video pues cumpla, que musicalmente acompañe la canción bien. Exacto. Pero yo no me di cuenta de esas cosas, o sea, no tenía ni idea por dónde empezar. Y aparte, la gente que ya ha estado en industria desde hace mucho puede decir cosas que uno que pueden sonar muy intimidantes. Por ejemplo, tú sabes que en las animaciones y en las series se tiende a reutilizar mucho. Básicamente, cuando tú haces un fondo que sea un bosque, pues, y tienes más tomas de ese bosque, no tienes que hacer 10 bosques, simplemente coges las mismas montañas, claro, y pones los árboles en diferente posición y pues haces muchos simplemente fondos. Es como hacer la composición. Exactamente. Y ya. Entonces, de esa manera uno puede decir, cuando ya tengo los recursos y simplemente los reacomodo, uno puede llegar a hacer 5 o 6 fondos en un día porque ya tienes cosas hechas.
Pero entonces cuando uno llega nuevo y entonces te llegan y te dicen como, yo digo, ¿cuántos tengo que hacer al día? Y entonces el jefe te dice, yo hago 10 al día. Pues, Entonces tú piensas que él te está pidiendo dibujar de 0 a 10 al día y tú difícilmente llegas a 2,5. ajá. Y te sientes como un fracaso absoluto, que no sirves para esto, que en dónde te metiste. Y claro, uno no puede tomar literal todo con lo que se encuentra al principio, con lo que le Sí, dicen. yo creo que todos pasamos por eso. O sea, porque obviamente Daniel, pues obviamente él también es ilustrador, él también es artista. Claramente él tiene muchísimos más años de experiencia que nosotros. Ya él tiene un gran recorrido, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ¿cierto? Que el director, tu jefe, te diga eso de primerazo, pues obviamente te Yo vuela recuerdo, la cabeza. para que te asustes, yo hago 10 al día. Y claro, uno tiene, esa es como una de las diferencias que uno tiene cuando está estudiando, cuando ya está haciendo las cosas. Cuando uno está haciendo proyecto en el mundo real, lo que importa es ser eficiente, ¿cierto? Mientras que cuando tú estás estudiando, muchas veces la mentalidad es yo tengo que hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, muchas veces eso es, para uno es sinónimo de como tengo que hacer las cosas lo mejor que pueda, tengo que hacer todo de cero. Tengo que hacer todo yo, tengo que mostrar que yo puedo hacer todo el proceso en cada cosa. Mientras que en un proyecto, no, hay que optimizar, hay que hacer las cosas que sean fáciles de recrear. Entonces, cuando a ti te llegan y te dicen, te ponen unas metas y tú tienes la mentalidad de cuando estás aprendiendo, cuando quieres hacer portafolio, pueden sonar ridículas, pueden sonar imposibles. Y ese es el punto. Yo siento que nosotros como artistas, como ilustradores, tendemos a ser como demasiado perfeccionistas. O sea, somos demasiado detallistas. Nos fijamos, o sea, por ejemplo, a mí en la universidad me acuerdo que siempre me decían, no le hagan suma a los fondos. No le hagan suma a los fondos, porque claro, tú le haces zoom y detallas un montón de cosas que a la final de cuentas pues ni siquiera se van a notar. O sea, entonces uno tiene que aprender como a nivelar, no es como que uno vaya a hacer un diseño machetero pues o mal hecho, pero uno va aprendiendo como a nivelar entre la calidad y la optimización pues de una producción. El caso es que uno cuando empezó no sabía eso. Sí. Ese es el problema. Uno solo sabe que tiene que hacer las cosas y que tú tienes que quedar genial. Claro, porque es que también, yo me acuerdo, uno cuando, pues por ejemplo cuando yo entré, yo también, me acuerdo que entré a un proyecto que se llamaba Érase una voz, creo. Sí, Érase una voz. Bueno, yo entré y necesitaban, esa serie tiene como 6 capítulos, algo así. Si estoy diciendo una mentira, perdón. Y a mí me escogieron para hacer los fondos de un capítulo entero. O sea, yo solita. Yo solita. Ya pues obviamente eran en base pues como a los estilos de los capítulos anteriores. Pero pues yo dije, oh, pucha, ¿yo cómo voy a hacer todos los fondos de una serie yo sola? Y de un capítulo, perdón. Y me acuerdo que me dijeron, tienes 15 días para hacerlo. Y era en un diciembre, me acuerdo, pues en un diciembre, pues uno trabaja como se entiende que el trabajo es como más suave, ¿cierto? Debería, ¿no? Debería. El caso es que también, o sea, yo entré y a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo llegué preguntando y yo, bueno, si tengo 15 días, pues más o menos cuántos tengo que sacar por día, ¿cierto? Me acuerdo en ese entonces me dijeron como, ay, por ahí 7. Y yo quedé como, ok, a mí ese número en ese momento no me dijo nada, porque como les digo, era mi primera experiencia, yo no sabía cuánto tiempo me podía tomar haciendo un solo fondo, por ejemplo. O sea, yo acepté a ciegas prácticamente. Y pues sí, lo logré, pero yo me di cuenta de que uno no es capaz, es imposible hacer 7 fondos en un día. Así de cero, completamente. Ajá, es imposible. Un suicidio. Pues, o sea, sí, o sea, sí, pues bien diseñados. Bien Tú puedes diseñado. hacer 20 fondos macheteros, pero ¿qué tan
qué tan también calidosos son, ¿cierto? Eso ya es de hecho, otro yo tema. aprendí también eso a la fuerza, de que uno no puede, porque si tú en algún momento llegas a hacer 7 fondos en un día, así como tú lo dices, como de manera creativa, como reutilizando las cosas y de alguna manera te la apañas para, ok, cumplir la meta de 7 fondos. A mí me pasó, ¿cierto? Ahorita lo contamos más con Flashlight, que digamos que utilizando las bases 3D, bueno, ahorita vamos con lo de las bases Spoiler. 3D, spoiler, pero básicamente con reusos y bases 3D yo logré en algún momento, en algún periodo de ciertos días sacar como 7 fondos al día, ¿cierto? Pero era muy específico de lugares que yo ya había hecho, que yo ya tenía recursos y que yo ya lo tenía interiorizado completamente. Entonces hay muchas, me ha pasado que muchas veces me ha pasado escuchar que muchas veces hay personas que logran hacer eso una vez en un proyecto, llegar como a un estándar de 7, y ya si alguien les pregunta cuál es su velocidad y cuánto te demoras haciendo esto, es como, no, muy poquito si yo hago 7 fondos al día. Eso no lo puedes extrapolar a otro proyecto. Exacto. Nunca puedes pensar que las cosas las vas a hacer en tu mejor momento, como cuando estuviste en tu mejor momento, porque todos los proyectos son distintos. Exacto, cada proyecto tiene necesidades diferentes, estilos diferentes, eso también es otra cosa. Uno no puede pensar, ay, yo sé dibujar en tal estilo, bacano, pero tienes que aprender todos los demás. Por lo menos adaptarte, ¿sí? O sea, Exacto. tener en cuenta del tiempo de adaptación. Cuando uno está muy cómodo haciendo una Claro. cosa, tienes siempre que tener en cuenta que cuando vas a cambiar, vas a tener ese tiempo de aprendizaje en donde no te va a salir bien, y no hay nada de malo en aceptar eso. Que siempre que estás en algo nuevo, pues te vas a terminar. Básicamente había una regla de 3. Creo que yo había hablado con un compañero, con un amigo mío, con Tonser, es un ilustrador que se llama Tonser, que eran como 3 cosas y no pueden ser sino, o sea, si estás haciendo algo nuevo, ¿cierto? Es nuevo para ti y lo quieres hacer bien, entonces no va a ser rápido, ¿cierto? Vas a hacer lento, vas a hacer algo que vas a tener que hacer lento. Sí. Entonces, en cualquier proyecto, si es algo nuevo para ti, tienes que hacerlo bien, pues no va a ser rápido. Si es algo nuevo para ti y lo tienes que hacer rápido, entonces no va a ser bueno. ¿Sí? No va a ser bueno. Y si tiene que ser bueno y también rápido, entonces es porque no es nuevo para ti, es porque ya lo has hecho muchas veces. Entonces, muy cierto. Sí, entonces, no, si estás haciendo algo nuevo y no te da, no culparse, saber que de hecho eso es lo que va a pasar, que te vas a demorar, que va a ser más difícil al principio y tienes que tener eso en cuenta. Exacto, es que muchas veces uno toma por sentado, o sea, o se olvida de que existe un proceso creativo. O sea, no es como que uno puede saber ilustrar bien, pero hay que tener creatividad, ¿cierto? Y la creatividad no está en su flor todos los días, ¿cierto? Ese proceso creativo a veces puede tomar, pues puede que a la primera te salga, pero también puede que no, puede que te toque hacer 30 bocetos, bueno, estoy exagerando. No. Sí, no sé. Depende. Pero sí, es el proceso creativo también se tiene que tener en cuenta. O sea, uno por ser ilustrador no significa que ya tiene todo aquí en la mente y que con hacer 3 líneas ya salió un diseño súper guau. Eso muchas veces no pasa así. Exactamente. De hecho, ¿tú tienes alguna experiencia de curvas de aprendizaje que hayas tenido, de algo que te haya tocado aprender a las malas en una producción, en algo que quisieras que te hubieran advertido? Pues a las malas yo creo que no tanto, al menos no como las que creo que vas a contar ahorita. Podría contarte más o menos de cómo fue, por ejemplo, mi transición entre ser ilustradora de fondos, de props, de personajes, a hacer dirección de arte. Eso fue una experiencia. Fue un evento canónico. Fue un evento canónico para mí, pues. Extrañas las épocas donde solo tenías que dibujar. Es que es muy curioso, o sea, yo me acuerdo las épocas, pues no es como que haya sido hace muchos años, pues, pero me acuerdo cuando mi trabajo, o sea, yo me levantaba a las 8, trabajaba normal y a mí yo podía pasar todo el día, bueno, hacemos
home office, ¿cierto? Yo podía pasar todo el día laboral, o sea, las 8 horas laborales, y a mí nadie me escribía. A mí nadie me molestaba durante todo el día. Y pues eso en su momento uno no lo valora. Porque ya actualmente, ay no, pues que lo confirmen los del equipo de arte de Bombillo. pero sí, o sea, ya uno tiene que estar pendiente pues como de absolutamente todos los procesos, ¿cierto? No solamente, eso es lo curioso, no solamente tengo que estar pendiente del equipo de arte, ¿cierto? Porque uno dice, listo, uno como director de arte, o sea, básicamente es mi responsabilidad que un proyecto, o sea, el producto final de un proyecto se vea bien, que sea bonito, que sea de buena calidad. Básicamente eso es responsabilidad de los directores, ¿cierto? Entonces, prácticamente tú tienes que estar empapado de todos los proyectos, de todos los procesos, perdón. O sea, desde el guión, desde el animatic. Estos dos, ¿por qué? Porque es como muy importante estar al tanto de esos procesos para ver que las cosas que estén proponiendo desde narrativa sí sean logrables, ¿cierto? Teniendo en cuenta los tiempos que tiene la producción, el presupuesto que tiene la producción, los requerimientos del cliente, es como lo más importante. Luego de eso, ya pues, por ejemplo, también me ha pasado, pues he notado mucho la diferencia de cómo es el proceso de pipeline de producción de un proyecto que es 2D a un proyecto que es 3D, ¿cierto? Un proyecto 3D, por ejemplo, puede ser, o sea, uno dirá, se pueden hacer muchas más cosas, sí, se pueden hacer muchas cosas, pero también tiene muchas limitaciones en otros aspectos. En cuanto a render, en cuanto al nivel de textura o acabado que uno quiere, pues en el capítulo o en la serie. Porque claro, siento que en 2D, pues a mi parecer, es como mucho más fácil lograr ciertas cosas, o sea, ciertos acabados, cierto tipo de iluminación, de render, cosas que en 3D requieren un poco más de esfuerzo, de un buen equipo para hacer render. Tiene muchos otros aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces no es solamente como el hecho de que uno tenga que estar pendiente del equipo de arte, o sea, uno tiene que estar pendiente de absolutamente todos los procesos. Y desde el puente entre todos también. Ajá. Estar atento de que no haya nada que escale y haga una bola de nieve. Exactamente. Que haga que la producción sea ya no tan bonita. Sí, entonces eso a veces también puede ser de cierta forma un poquito abrumador, porque obviamente uno es artista, uno quiere que el proyecto quede lo mejor posible, pero hay que aprender a nivelar entre ambas cosas. Completamente. Por ejemplo, todo eso lo aprendiste a las malas, ¿cierto? A las malas, a las patadas. Con lágrimas de sangre. Con lágrimas de sangre. Pero ya lo aprendiste. Espero que sí. Bueno, cuéntame. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cuáles son tus proyectos que más aprendizaje te han dejado, por ejemplo? Pues por lo menos aquí en Bombillo Amarillo. Los primeros, el primer año fue un aprendizaje muy grande para todo el mundo. Creo que fue, eso fue de hecho antes, después de que yo me fui del primer bloque de años que estuve aquí, fue cuando empezaron a hacer como un poquito más, se establecieron más los procesos, se organizaron más. Tú me cuentas todo eso ya como con una mentalidad como ya analizando y teniendo en cuenta ya los presupuestos, los tiempos, previniendo que las cosas escalen. ¿Sí? Claro. Porque el tema en el que yo estuve, pues empezamos a recibir como ciertos proyectos grandes y el estudio tuvo que empezar a mirar cómo se empezaba a adaptar, cómo recibía estas cosas que eran desafíos relativamente nuevos. Claro, porque recordemos también que eso fue prácticamente, o sea, en el boom que hubo en toda la industria después de la pandemia, ¿cierto? Entonces, claro, los estudios crecieron como
sea, Crecieron como espuma en ese ajá, momento. Todo el mundo estaba haciendo teletrabajo, entonces equipos, digamos que todas las cosas audiovisuales podían invertir más en animación porque ujú, pues, podían tener equipos remotos. Eso fue finales de, pues, principios de 2021, de hecho. ajá. Entonces, eh, había un crecimiento muy grande y la gente pues tuvo que empezar a adaptarse como a las Ujú. oportunidades que estaban llegando, Entonces, claro, habían ¿saben? proyectos que eran muy retadores. Que eran retadores y uno tenía que aprender a adaptarse a los tamaños de esos proyectos eh, y reconocer cierto momento las limitaciones que uno tiene. A veces es más importante que ser ambicioso y tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas, Mm, porque bueno, eso lo aprendí a las malas. Pues, mm. de hecho, el story time tiene Trata de, de eso. trata de eso. Creo que para resaltar en esencia son dos. Nosotros hicimos, junto con iCartoon, pues que se ha mencionado también, eh, un proyecto para Televisa. Sí, o sea, era una Es película. un largometraje, Es un pues. largometraje, pero era un especial de Día de Muertos. Era un proyecto muy ambicioso, creo que también uno de los más ambiciosos que creo que en los que he estado, por lo menos por parte de series Ujú. animadas, ¿cierto? Y fue mi primer proyecto, entre haciendo las prácticas. Pero, o sea, luego de que hiciste el Luego de que hice el videoclip, corto, el clip ¿cierto? animado fueron el clip del video musical fueron 3 semanas. Ah, Después no, pues nada. después llegó esta película que fueron 6 meses, Seis más o meses. menos. Toda tu práctica, básicamente. Sí, toda mi práctica. Y era una película que tenía digamos, un presupuesto grande, era ambiciosa, era una unión también creo que de no solamente bombillos, sino claro, hay cartoons, había gente, yo llegué a asistir al director de arte de ese entonces, que era Sergio Torres, un Sergio. artista muy bueno del que aprendí mucho, pero básicamente empezamos a lidiar con los problemas que esa producción necesitaba. Entonces, primero teníamos un guión muy ambicioso. O sea, normalmente, y eso ya creo que lo tienen muy en cuenta cuando están haciendo series nuevas aquí en Bombillo, me ha tocado, que es que desde el guión tú propones que las cosas sean fáciles en producción, ¿cierto? Ajá, Tú exacto. supervisas. De hecho, idealmente creo que tú deberías pues, leer los guiones. Ujú. Dices, como, hey, están planteando muchos escenarios, hay que bajarle. Hay que bajarle porque no nos va a dar el Mm, tiempo. O aquí, pues, si el tipo dice, como vamos a mostrar un exterior de una ciudad, de un mundo entero, es no, como, incluso, por ejemplo, nosotros, pues actualmente yo hago eso incluso desde antes del guión. uh-huh, O sea, antes del guión. O sea, cuando apenas están haciendo como el storyline o la idea de tal capítulo, yo lo leo y yo digo, esto no va a esto no pasar, va a pasar. esto no va a pasar, Bueno, digamos incluso que desde antes. sí, eso es importante. Digamos que en ese momento no estaba pasando eso. Se planteaban dos mundos, un inframundo, un mundo de los vivos, peleas. Ujú. Parecía un anime, parecía un shonen. De hecho, la película está por ahí y tiene escenas muy dinámicas. Sí, Entonces, es muy linda, véansela. sí, ¿Dónde está? es linda en Blim, es una Blim. plataforma de streaming. Pero bueno, total que nos dimos cuenta que el tiempo era poquito, eran 6 meses para hacer, no recuerdo cuántos fondos eran, 400 o Pues sí, es que es 500, unas cosas así. una Creo que eso se película. optimizó después, ¿cierto? O sea, logramos pues reducir, pero eran muchos fondos. Y aparte era un detalle excesivo, yo la describo como que lo más difícil de esa producción era lidiar con el detalle excesivo que tenían todas las cosas, porque eran escenas muy masivas, llenas del detalle, pues como del Día de Muertos de México, que tenía que estar por todas partes, por lo menos en el mundo, en lo que llaman el inframundo de la película. ¿Ya dijiste cuánto tiempo tuvo la producción? 6 meses. 6 meses. 6 meses, desde guión Desde guión hasta hasta postproducción. postproducción. Entonces, no había forma, no había forma humana de dibujar todos los fondos que teníamos que hacer con las personas que teníamos. ¿Sí? A pesar de que éramos un buen tamaño de equipo, no se podía. Ahí fue cuando sacamos una solución creativa. Fue cuando Sergio me dijo, hey, tú sabes manejar Blender, ¿cierto? Las 3D. Yo dije, sí, ¿por qué? Entonces él me empezó gradualmente como, ¿por qué no haces el edificio principal del inframundo así con cajitas Con con cajitas. cajitas, sencillo, Breve, para que lo breve. podamos calcar en vez de dibujarlo? Ujú. Entonces dije, no, de una. Entonces, en media hora, pues la gente que sabe modelar sabe que pues, hacer arquitectura y solamente en Greybox es de hecho bastante fácil. Entonces, Ujú.
en media hora lo pude hacer completo. El edificio era pues angular. Le gustó, entonces dijo, ay, eres rápido haciendo esto, entonces, ¿qué tal si haces Plot twist. el pueblo completo? Y yo dije, de una. Yo con el espíritu de hacer mis prácticas, quería hacer todo bien, y con los conceptos que ya teníamos, yo hice todo el pueblo. A lo que él me contesta como, no, haz todos los fondos en 3D. Y yo, Ah. ah, ah, será decirte que sí. Claro, porque eras practicante, no podías decir que no. Y realmente pues era Era un una reto oportunidad, era un personal. reto personal, sí, eso es algo que a esa intensidad, pues en ese entonces, no me arrepiento, pero fue duro. E incluso empezamos a utilizar eso, a hacer esa técnica, se llama Greybox, que es Greybox porque estás dibujando sobre las cajas negras, las cajas grises de Blender, ¿no? Ajá. Del programa 3D. Y eso se utiliza mucho también en juegos. De hecho, principalmente cuando están diseñando niveles de juegos, vas a tener cajas que representan como el recorrido del personaje y el artista encima. Los assets. Pero aquí lo estamos utilizando para los fondos de la animación. Y nos estaba sirviendo. Pero llegó un punto en donde ya estamos tan apretados de tiempo que me dijeron, Simón, ¿qué posibilidad hay de que los fondos, en vez de ser cajitas grises, estén texturizados e iluminados para que no tengamos que dibujar ni pintar, sino solo retocar? Y yo dije, vaya reto. Pues lo hicimos así y fue un tiempo muy pesado, pero o sea, todos estábamos muy explotados en esa situación particular, porque realmente estamos tratando de solucionar ese problema. Todos estábamos muy metidos en la producción y la sacamos adelante, pero digamos que una meta que era imposible, pues se volvió lograble. Se volvió lograble por esa solución. O sea, logramos lidiar con ese detalle excesivo, teniendo las bases 3D, podíamos hacer varios ángulos de cámara, pues teniendo la base 3D, podíamos sacar todas las vistas, los varios escenarios en un solo día, podíamos sacar 10, 12 renders, ¿cierto? Y después el equipo de arte los iba a retocar. Claro. Y así lo sacamos. Y así lo hicimos y la verdad todo salió muy bien. Y quedó muy bonito. Y quedó muy bonita. Pues, o sea, pudo haber sido una experiencia difícil, pero al menos el resultado valió la pena. Sí, o sea, si ese nivel de sacrificio hubiera terminado mal, habría sido una muy triste historia. Sí, pero es muy satisfactorio cuando la verdad ves el producto y ves que salió bien y ves que fuiste capaz de, con el equipo, de solucionar ese problema. Todos hicieron pues un trabajo muy bueno y digamos que para mí hacer eso en la práctica me trajo muchas oportunidades después. Claro. Para resolver ese problema. Pero el punto es que es un ejemplo de una mala planeación, ¿sí? O estamos aprendiendo, eso no es el deber ser, ¿cierto? Exactamente. O sea, porque claro, me imagino que tuvieron que trabajar pues de más. Muchas horas de más, hasta tarde, sacando renders. Y tener las soluciones pues, creativas al problema. Pues siempre está, la idea es esa, tener como alternativas para si el trabajo se siente imposible, es porque probablemente lo estás abordando no desde la mejor manera. Entonces, cambiar de perspectiva y de pronto mirándolo desde otra perspectiva, ya el trabajo no se sienta imposible por lo menos. Pero es muy importante conocer las limitaciones de los proyectos para que no se vuelvan así. ¿Sí? Eso es un aprendizaje que tuvimos. Y el otro, que fue como la antítesis de esa, fue Flashlight. Que de hecho Flashlight, ahí hay un póster de Flashlight, no sé si se podrá ver, pero bueno, después también se puede ver en muchos reels que tiene un video. Sí. Flashlight es una serie que para mí pues también fue un momento muy, muy gracioso y bonito también. Tengo lindos recuerdos de esa serie, se hicieron cosas bonitas. Yo también. Sí. Y es una IP propia de Bombillo, donde la protagonista es Millie Watts, que es esta hacker que puede entrar a un cibermundo, como un metaverso. Es una especie de superheroína en el metaverso, ¿no? Que se llama Pangea. Entonces, gracias a esa experiencia que yo tuve en mis prácticas, pues me dieron la confianza de entrar al desarrollo de Flashlight. Y recuerdo que en ese momento estaba yo con otro artista y nos pusimos los dos a hacer como
Hablamos con el director, con el guionista, nos dijeron cuál era la idea y entonces empezamos a hacer las exploraciones, como cómo se va a ver esto. Y esta es otra de las cosas que yo digo que uno tiene que aprender muy bien cuando empieza a trabajar, porque yo igual acababa de estar en la práctica también, no tenía experiencia más que esa película. Sí. Entonces para pues mí... que igual, muy gran primera experiencia. Pues muy gran primera experiencia, pero seguía siendo muy recién llegado, ¿sí? Precisamente todavía no tenía mucha experiencia real. Y lo único que yo sabía es que ya sabía lidiar con el detalle excesivo, ¿cierto? Entonces, Ni la presión. y entre comillas la presión. Entonces me sentía como emocionado y que tenía que hacer las cosas lo mejor posible. Entonces recuerdo que el otro artista estaba haciendo unos concepts que eran así simplecitos, rápidos. O sea, eran lindos, pero... Eran lindos, eran cartoon, pero eran simples, realmente no, habían muchas siluetas, pero yo quería que las cosas fueran muy bonitos. Yo veía ese proyecto y yo decía, yo lo quiero dejar lo más bonito que pueda. Entonces empecé a hacer concepts elaborados, empecé a utilizar lo mismo, base 3D, o sea, la llenarlo misma de... técnica que ya habías utilizado. La empecé a utilizar ahí para que se viera muy bien. Entonces, en contraste, las dos propuestas, pues una era mucho más elaborada, más... Claro, y resaltaba más que la mucho otra. más que la otra. Y eso a los productores... Me supongo que va a pasar. Mentira, yo ya sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? A los directores les gustaba mucho. Decían, no, súper. Al final decidieron darme la dirección de arte a mí, claramente. Pero, ¿qué pasa? Que es una de las enseñanzas, de hecho, muy importantes. Ya cada vez que tengo que plantear algo, recuerdo ese momento. Y es que nosotros encontramos una solución para lidiar con un detalle excesivo. Y nosotros utilizamos esa técnica que desarrollamos como mientras hacíamos la producción para solucionar ese problema. Pero ¿qué pasó con Flashlight? Que Flashlight no tenía que tener detalle excesivo, pero yo le puse ese problema. O sea, tú dijiste, esto no puede ser tan fácil. Ajá, yo le puse una solución a un problema que no tenía. Ajá. Entonces solucionaba el problema estando de todas maneras al filo de él, o sea, filo de la locura. Al borde. Y aquí, claramente, pues... Se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a hacer eso. Pues, empezamos el proyecto y yo empecé a diseñar fondos, a hacer concepts. Entonces, hacía un concept de un escenario, o sea, una locación, por ejemplo, la habitación de la protagonista, la guarida de los villanos. Entonces, yo hacía el concept general, le hacía su base 3D, le hacía el overpainting, o sea, lo dejaba listo para que ya estuviera cómo se iba a ver, sacaba qué proceso tenía que hacerse para llegar ahí, y yo decía, listo, yo ya tengo la guía, ya tengo el lugar, y tengo las bases 3D para que cuando entren los artistas, yo sacar todas las vistas necesarias. Y ya que ellos entren y resuelvan. Entonces yo muy feliz haciendo los escenarios, dejando, y yo decía, no, sí, listo, ya todo está listo para cuando entren los artistas. Total que yo creo que una vez Lalita llegó y me preguntó, ¿cómo vamos con los fondos? Y yo le dije exactamente lo que te acabo de decir. Como, no, todo está súper bien, ya todo está listo para cuando entre la gente. Y ella me dice como, ¿cuál gente? ¿Cuál gente? ¿Cómo así que gente? Es que necesita más. Y ahí yo caigo en cuenta y yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Tuviste un golpe de realidad durísimo. Un golpe de realidad. Yo, obviamente, pues estoy aquí solo y yo, claro que necesitamos más gente. ¿Cómo? Es que yo solamente tenía de experiencia una película que tenía claramente pues más gente, más presupuesto, más tiempos, más atención. Y yo tenía en mi mente que iba a pasar lo mismo. Que iba a pasar lo mismo, claro. Iba a entrar. Y entonces me vi en un problema. Al final, en ese momento yo estaba yo solo haciendo esos fondos. Cuando yo dije eso, después, como al siguiente capítulo, entraron personas a ayudar. Una de ellas también era una practicante, entonces éramos 3 y una practicante. Y yo, pues, que era, en ese momento estaba haciendo dirección de arte, pero también era recién practicante, ¿no? Entonces fue muy desafiante. Y después, cuando nos dimos cuenta que íbamos a tener solamente 15 días por capítulo, hay que tener en cuenta que una serie de ciencia ficción de acción, 15 días es muy poquito. Es poquito y habían escenarios que eran ambiciosos, incluso con la técnica que nosotros teníamos, pues era complicado
porque los fondos ya estaban establecidos como complejos desde el inicio. Entonces, Aunque a ver, acá pensando, o sea, ¿tú crees que en el caso contrario de que no hubieras puesto detalle excesivo en el arte, ¿tú crees que aún así, o sea, que las cosas hubieran sido diferentes? Porque es que igual el tiempo era era corto, o sea, poco. el problema iba también, yo creo que como te digo, fue un aprendizaje para todos. Entonces, desde ahí, desde que en el guión se plantean cosas complicadas, que se dan Claro, tiempos, ahí pues todo mal. iba a haber problemas, ¿sí? Todos estábamos empezando, aprendiendo, por decirlo así. Pero si lo tuviera que repetir ahora y lo hubiéramos abordado más simple, estoy seguro de Sí, que no habría habido problema. O sea, si yo hubiese tenido un poquito más de experiencia y lo hubiéramos planteado como más inteligentemente, probablemente los animadores habrían sufrido un poquito también con el tiempo y qué tales, pero desde arte creo que no habría sido una cosa imposible. De hecho no tendría por qué haber sido como tan dolorosa. Cuando empezamos, yo empecé a desear que los fondos fueran más sencillos, más simplecitos y empezaba a acordarme de lo que había hecho el otro artista. Y él claro. estaba todo muerto. Y ahí tú entendiste. Y ahí yo entendí, Por algo lo hizo así. sí, ahí, No fue de gratis. sí, ahí el ganador no resulté siendo yo realmente. Sí, Sí, claro, él estaba toteado la risa diciendo, gran como, lección. gran lección. Entonces, eso es una lección muy importante y que se aprende trabajando como en el medio, en experiencias reales, porque cuando tú estás aprendiendo, cuando tú estás iniciando, de nuevo, tú quieres hacer las cosas lo mejor que tú puedas hacerlas. Y hacerlas bien es sinónimo de dar siempre el máximo esfuerzo. Me parece a mí que a veces uno tiene esa concepción, que hacer lo mejor que tú puedas hacer es hacer bien las cosas. Pero hacer el máximo esfuerzo tampoco es sinónimo Exactamente, de, no lo es. ¿Sí? de matarse, De pues. matarse. No, ni siquiera tiene que hacer eso, porque hacer el máximo esfuerzo a algo, no puedes mantener el máximo esfuerzo como la constante de cualquier trabajo, ¿no? Tienes que plantearlo bien, y también el hecho de que tú ya sepas resolver un problema con una técnica, que tengas la solución a un problema, no quiere decir que esa solución sea aplicable a Sirva todos para los todo. otros. Sí, hay, hay situaciones en donde simplemente no se pueden aplicar, no deberían aplicarse. Sí, eso es muy cierto. Entonces fue una curva de aprendizaje interesante. Solamente es que es muy curioso porque si alguien me hubiera dicho como, hey, antes cuando yo estaba haciendo las exploraciones y todo eso, me hubiera dicho y me hubiera preguntado como, ¿has preguntado cuánto tiempo y cuántas personas vas a tener? En vez de yo asumir. Muy importante. Y era una estupidez, ¿cierto? O sea, un detalle muy pequeño que parece obvio, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que yo aprendí todo eso, o sea, menos mal no lo tuve que vivir por cabeza propia. O sea, hoy en día, por ejemplo, en las producciones de las que hago parte, yo suelo tener mucho eso en cuenta, o sea, me parece fundamental de que, o sea, porque es que si sufren los artistas, sufro yo. Entonces, eso sí me parece muy fundamental, o sea, también para que una serie pueda ser exitosa, ¿cierto? O sea, porque uno como artistas, pues bueno, uno por lo general nunca se entera, por ejemplo, cuánta ganancia tiene un proyecto, cuánto presupuesto tiene, o uno solamente le asignan un trabajo y ya, ¿cierto? Pero uno tiene que hacerlo acorde a las exigencias que vaya teniendo el proyecto, o sea, uno no puede sobreexigirse. Exactamente. O sea, y no hay que malinterpretar eso, pues, o sea, no es como que uno diga, voy a hacer un mal diseño porque este proyecto tiene poco presupuesto. No, claramente no. Es hacer un buen diseño, pero acorde a sus necesidades, o sea, manejando pues como esos niveles. Es planear, simplemente planear y tener en cuenta las limitaciones que uno tiene. No es como hacerlo mejor o peor, sino hay una frase que un amigo me dice, no sé de dónde salió, pero él dice, fallar al planear es planear fallar. ¿Sí? Planear al fallar. Fallar al Fallar al planear planear. es
planear fallar. Claro. Entonces, es muy real. ¿Sí? Sí. Yo creo que han cambiado mucho las cosas en el estudio, pues yo he visto, pues ya estas cosas se tienen mucho más en consideración y realmente hay muchos dichos, se dice muy popularmente que la animación y el arte es un medio muy difícil, como muy exigente, que hay artistas que está tal meme que los animadores de anime no tienen vida, probablemente de verdad, Sí, es muy cierto. los animadores en general. Los animadores en general, ¿no? Pero en parte, eso pasa en muchas producciones, pero en una producción que desde los cimientos está bien planeada y está abordada, está planificado cómo se va a hacer, qué son sus limitaciones, pues no tiene por qué ser así. La verdad es importante. Y es importante para que la producción sea saludable, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que con esas experiencias yo creo que pudimos aprender suficiente. Sí. O sea, eso es lo importante, que no volvamos a repetir esas historias, que ya podamos, por ejemplo, aplicar todo ese tipo de conocimientos donde se requieran. Donde no se requieran, pues no. Y sabes que es curioso porque cuando tú estás empezando en la industria es un poquito contradictorio. Un poquito contradictorio porque uno siempre le dicen trata de hacer las cosas que están al nivel de industria, calidad de industria, ¿cierto? Por lo cual es un poquito diferente. Cuando tú estás tratando de entrar a un lugar, tienes que hacer lo mejor que puedas. Si no importan limitaciones imaginarias o cosas así, ¿cierto? Claro, pero es que ahí es diferente porque ya estás como, o sea, le vas a demostrar a un estudio cuál es tu nivel realmente, ¿cierto? Ya es como una demostración de tus capacidades. Exacto, es como una prueba de fuerza, por decirlo así. De hecho, en las pruebas, algo muy curioso, que es en las pruebas técnicas de los estudios, hay veces es un poquito difícil. Hay pruebas técnicas para estudios de juego, de concept art, donde tú te tienes que lucir. Y hay otras donde no es tan fácil, porque, por ejemplo, hay una prueba técnica para tú entrar a una serie animada. Te mandan el estilo, te mandan la guía de estilo, y suponte que el estilo es simple. Exacto. Pero es una prueba técnica, entonces te están probando. Entonces tú ya no sabes bien si apegarte al estilo o si tratar de impresionarlos empujándolo un poquito más. Es un juego, mental. una trampa. Es una trampa. Porque claro, yo me puedo apegar. Idealmente, cuando tú estás ya trabajando, apégate al estilo, no impresiones a nadie, ¿cierto? Que eso es básicamente un trabajo bien presentado para un director de arte, es algo que está siguiendo el estilo. Totalmente. Pero para el mismo director de arte, que te presenten eso, pero ya no para el proyecto, sino como para entrar, como para, hey, mira, la prueba de este tipo es suficiente. Tal vez ya la mire con otros ojos, porque esta es... Sí, total, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho eso. Uno usualmente, pues, tengo que darle feedback a mis compañeros, ¿cierto? Revisar, dar asignaciones. Y muchas veces hay diseños que son una cosa brutal, que son súper increíbles, pero no es lo que se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tiempo fue, digamos, mal invertido porque no es lo que requiere la producción. O sea, ese diseño no se necesitaba. Claro. Entonces, o sea, uno como artista también tiene que tener como todo eso en cuenta, porque algo que me he dado cuenta mucho es que, por ejemplo, los ilustradores, como que, claro, por ejemplo, lo que yo decía ahorita, yo me levantaba, trabajaba y a mí durante todo el día a mí nadie me hablaba. O sea, yo me levantaba, trabajaba, hacía los fondos que tenía que hacer y ya. En cambio, hoy en día, yo, como te digo, tengo que estar pendiente de todos los procesos. Entonces, uno tiene que tener como todo el panorama general de un capítulo, por ejemplo. Pues muchas veces los ilustradores no se leen el guión o no ven un animatic. Y eso pues no es muy productivo porque claro, no vas a hacer un diseño basado en lo que realmente está pidiendo la producción. Claro.
completamente. Pero también, ¿qué opinas de eso? Por ejemplo, si te llegara una prueba técnica, ¿cierto? Para entrar a algo, ¿tú valorarías? En mi caso, pues voy a hacer la pregunta y voy a decir lo que yo pienso, como para no dar la pregunta sin la respuesta. Por ejemplo, si llega una prueba técnica para una serie que es sencilla y tú te preguntas, entonces, ¿qué hago? ¿Trato de empujarme un poquito para hacerlo mejor que los otros que están haciendo la misma prueba? Exacto. ¿O trato de apegarme al estilo lo más que pueda? Yo personalmente, yo siento que solamente en la prueba técnica y ahí vale el salirte un poquito del estilo para hacerlo mejor y que tú resaltes sobre los otros aplicantes. Exacto. Digamos que es más fácil que si te dan como un cuadradito, como ahí no te salgas de aquí, tú explores hasta lo máximo que puedas explorar, a que te quedes como en la mitad y no salgas y no tratas de... Porque es más fácil ver que hiciste algo muy bonito, pero decirte como ahí, bájale un poquito, a tú hacer algo que realmente no sabes. Que sea, Sí. o sea, porque no está mal tampoco. O sea, si es lo que te pidieron, pues listo. Esto, no es que pasa no está nada mal, absolutamente pero... nada, ¿cierto? No está mal. Ajá. Pero si tú dices eso de dar un poquito más, pues ahí un director pues puede ver como, bueno, este muchacho tiene buena creatividad o es capaz de ser propositivo, ¿cierto? Crear propuestas de diseños interesantes. Yo en lo personal lo valoraría bastante. Es que claro, si tienes un montón de pruebas que todas cumplen con el requisito, entonces cualquiera podría servir. Si tienes una que es un poquito mejor, por lo menos sabes que esta persona es propositiva y que incluso ya tienes un poquito la garantía que en desafíos más grandes, en fondos más complejos, tal vez Da la talla. Da la talla. Y que simplemente le tienes que decir como, no le pongas sombras de acá. Pues puedes decirle como que le baje un poquito, pero destacas entre todas las otras. Entonces solamente... Y de hecho, como es un consejo para la gente que está empezando, y las pruebas técnicas son una parte muy estresante de entrar. Uy, sí. Una dualidad. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Sí, total. Sí, en el caso de que uno se encuentre con esa prueba técnica, ¿qué hago? ¿Me apego al estilo lo más que puedo? ¿Trato de impresionarlos? Es como, mira, pégate el estilo, pero la verdad sí te puedes tomar la libertad de tratar de ganar como por knockout, ¿no? Ajá, sí, por total. knockout a los demás. Exacto, y pues obviamente yo siento que haciéndolo proporcionalmente, o sea, si es una prueba técnica, pues listo, o sea, puedes hacer una propuesta, pero no es como que vayas a hacer un nuevo estilo, o sea. Sí, no salirse completamente, o sea, ¿no? Dentro de los cabales, pues. Sí, básicamente si no cambiar el estilo, decir como no, lo va a hacer como yo lo sé porque queda mejor. Sí, no. Apégate el estilo y después sí, si puedes con las mismas técnicas darle unos toquecitos de amor extra que tal vez no necesariamente te lo están pidiendo, que tal vez no necesariamente lo estás viendo en los otros fondos. Igual se puede hacer, pero tampoco hacer algo distinto. Sí, exacto. Ese sería un gran factor diferenciador. Sí. Bueno, yo creo que esos han sido como nuestras experiencias. Como Cuando apenas empezamos, las cosas que más impactaron. No las cosas que impactaron, las cosas que aprendimos de esas experiencias, porque creo que eso es uno aprende con el trauma. No, mentiras. Lo que pudimos aprender. Ajá, sí. Con estas experiencias. Aún no hay mucho para hablar. Podríamos hablar en otra ocasión de estilos de proyectos. Tú has tenido experiencias con diferentes tipos de arte, de producciones. Sí, por ejemplo, en el próximo podemos hablar de las diferencias de una producción animada 2D a una 3D que hemos hecho dentro del estudio. También hay mucha tela para cortar ahí. Sí. Pero bueno. Pero por ahora, ojalá le haya servido a alguien las experiencias para no cometer los errores que cometimos nosotros y también sobre todo para que no se martiricen tanto, porque el síndrome del impostor es muy común en todas las personas. Es durísimo. Es durísimo. Y no, tampoco se martiricen por querer ser artistas que sobresalgan un montón. O sea, primero exploren, aprendan, estudien un montón, practiquen mucho. Siento que ese es como
una fuente de aprendizaje muy importante, un proceso largo que uno tiene que recorrer, pero tienen un largo camino por delante. Sí, y no se tiren, Y es no un sean tan duros con lindo, ustedes mismos. es un ¿verdad? lindo camino, es un lindo camino. Sí, los altibajos son parte del proceso y es normal. Sí, ser artista Ser artista es y una ser gran cualquier cosa, profesión. realmente. Es una gran profesión. Ujú. Pero bueno, Pero bueno, nos despedimos, nos por el despedimos. momento. Devolvemos el estudio a los jefes. O tal vez no. No lo sabemos. En el próximo Lo capítulo se van a descubriremos dar en un cuenta. próximo capítulo. Bueno, chao.